vida, que es tan necesario la palabra de Dios en la vida de cada creyente, cada cristiano que han tomado esa decisión de buscar de la presencia de Dios. Ahora en esta preciosa hora, aprovechando el tiempo entonces, vamos y buscamos Oseas capítulo 6, gloria sea el nombre de nuestro Dios, hoy en esta preciosa hora de esta tarde. Así que glorifica el nombre de Dios. Nuestro texto que tenemos en esta preciosa hora, Oseas capítulo 6 en su versículo 3. Ya lo tenemos por aquí para que puedan leer desde nuestra pantalla. Dice, lo leemos siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Por qué no leemos una vez más? Es tan preciosa la palabra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Así que pueden sentarse en esta preciosa hora. Nuestro tema de hoy, tema adoración en espíritu. Porque cuando hablamos o cuando decimos una adoración en espíritu, es decir, que nace en nuestro corazón, es decir, cuando nosotros mismos sentimos ese sentir, o sea que realmente no hay nada que nos haga ir a buscar de la presencia de Dios, o es decir, cuando nosotros vemos que hay una necesidad en nuestra vida, o es decir, cuando nosotros sentimos una sed espiritual en nosotros, no que llegue en nuestra vida un problema. Vemos nuestra introducción, dice. Introducción, hoy en esta enseñanza estaremos viendo qué tan importante es tener una relación o una devoción en la adoración espiritual, en espíritu. Abre un canal de bendición en la vida de cada creyente. Es decir, este tema vamos a ver entonces adoración en espíritu. Vamos a estar viendo otros pasajes para relacionar esto. Vamos en el primer punto. En el primer punto dice, una relación en fe. Es decir, cuando nosotros tenemos esa fe en nosotros, cuando hay una relación de fe, es decir, cuando nosotros buscamos el buscar de la presencia de nuestro Dios mismo, Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Aquí lo podemos ver entonces, qué tan necesario en nuestra vida tener una relación, pero en fe, es decir, con esa fe que nosotros tenemos. Como lo podemos ver en Oseas, andaré y volveré a mi lugar. Lo podemos ver entonces cuando nosotros en nuestra vida hay una relación en fe. Un punto, un inciso que vamos a ver, que es el inciso A, Dios permanece eternamente, es decir, de que Él nunca nos va a fallar, Dios no nos va a defraudar de nuestra fe. Cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros decimos, hoy en este momento sé que necesito tener esa fe, sé que necesito tener, podríamos mencionar como aquel paralítico, podría mencionar cuando estaba esperando cuando el ángel de Jehová bajaba en aquel estanque para removerlo.
Y decía, yo quiero bajar primero, porque siempre decía, el que baja primero en el estanque era sanado, era librado, recibía en pocas palabras la bendición. Es decir, podríamos decir entonces, aquel que tiene una relación en fe es que sabe y conoce, su confianza está en Dios, que Él nunca va a fallar. Es decir, la fidelidad de Dios permanece. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos decir, es que yo sí quiero estar en la casa de Dios. Y podría mencionar esto. Como quizás algunos hermanos dicen, hermano pastor, yo sí quiero congregar con usted. Hermano pastor, yo sí quiero ir. Yo digo, gloria a Dios, lo esperamos. Pero pasa el tiempo y no lo vemos. Yo podría decir, aquel hermano o aquella hermana que tiene ese deseo, yo diría, ese deseo de buscar de Dios. Pero cuando hace falta la fe, no lo vamos a ver. Es decir, nosotros no empezamos a dejar esto, quizás realmente en olvido. Quizás nosotros podemos fallar, pero Dios nunca falla. Es decir, cuando nosotros decimos, es que nosotros empezamos a actuar conforme a nuestra fe. Aquel que tiene una fe realmente puesta en el Señor, sabe, conoce que Él permanece y nunca nos va a fallar. O sea, es decir, nuestro Dios, Él siempre permanece. La humanidad, o yo podría decir, nosotros como creyente, somos nosotros que nos alejamos de su presencia. Somos nosotros el que nos distanciamos. Ya no tenemos esa entrega delante de Él. Un inciso B. ¿Por qué realmente mencionamos que Dios permanece? Podemos ver entonces el texto. Andaré y volveré a mi lugar. Cuando nosotros podemos entender, o sea que Dios permanece. O sea que Él está, ahí está Él, dispuesto a lo que nosotros necesitamos. Pero podemos ver aquí, cuando nosotros entonces sabemos y entendemos que Él permanece fiel con su promesa con nosotros. Entonces lo que necesitamos nosotros tener o accionar en nosotros es nuestra fe. Por eso puse en el primer punto, una relación en fe. Es decir, cuando nosotros tenemos esa fe, nosotros creemos que Dios está ahí. No como quizás una persona nos pueda decir, yo voy a estar contigo, pero a la hora cuando nosotros necesitamos algo, no vamos a encontrar a alguien. Quizás en ese momento nadie nos va a ayudar. Entonces nosotros podemos decir, nosotros como persona, fácilmente nosotros podemos fallar, pero nuestro Dios nunca falla. Un inciso C, reconocer a Dios en nuestras vidas. Es decir, cuando tenemos esa fe, es que nosotros abrimos nuestro corazón. Es que nosotros fácilmente decimos, yo quiero creer a ese Dios. Yo quiero creer en Él. Yo quiero realmente entonces dejar que Él tome el control de mi vida. Y cuando tú lo haces, cuando yo lo hago, entonces si hay pecado en mí, Él las perdona, Él las limpia. Como lo podemos ver aquí. El texto dice Oseas 5:15, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Es decir, hasta que reconozca. Cuando nosotros reconocemos, es decir, oh, qué tan precioso es mi Dios. Oh, es que Dios es tan bueno. Entonces, cuando nosotros lo entendemos, es que nosotros damos ese lugar. O podría decir de esta manera, así nosotros dejamos que Él conduzca nuestra vida. Como aquel barco que van, yo podría decir, navegando. Tan solamente un timón lo va dirigiendo.
Es decir, tan pequeño, y podría ser un barco tan grande, pero tan solamente un timón que tiene para redirigirlo puede llegar al destino. Es decir, entonces cuando nosotros lo entregamos o ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios es el que nos dirija. Si hay pecado en nuestra vida, entonces nosotros no lo podemos encubrir delante de Dios. Es que llegando a esa fe en nosotros, cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón, nosotros somos limpiados con el poder y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue vertido en aquella cruz. Reconocer a Dios, o sea, implica en nuestra vida cuando nosotros lo dejamos que Dios sea tomando el control de nuestra vida. Porque cuando vemos aquí dice, hasta que reconozcan su pecado. O sea que si hay pecado en nosotros, podríamos estar nosotros buscando muchas maneras como salir, como nosotros sentirnos quizás bien, pero cada vez que nosotros queremos salir quizás en la situación que estamos, o quizás en ese problema, o en medio quizás las cosas que nosotros pasamos, entonces ahí es donde nosotros no avanzamos o no podemos salir porque no nos alcanza nuestra fe, porque a nosotros no nos gusta. Y mire, yo diría, qué tan complicado se pone, porque a nosotros no nos gusta la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos de la palabra de Dios, se nos va el gozo. Porque cuando cantamos, qué alegre se escucha. Qué alegre se escucha, yo podría decir, el ministerio de alabanza. Cuando se tocan, qué precioso. Todos se gozan. Y también los que están en el ministerio de alabanza también hasta se les va el gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos empieza a corregir. La palabra de Dios nos empieza a instruirnos cómo debemos caminar delante de la presencia de Dios. Entonces aquí, reconocer a Dios en nuestras vidas, eso implica, si hay pecados en nosotros, debemos de entregar en las manos de Dios. Cuál es donde tú luchas, debes poner las manos de Dios. Yo podría decir de que hay muchas cosas donde nosotros nos presentamos o se nos presenta en la vida, donde nosotros luchamos a cada día, pero cuando nosotros lo ponemos en las manos de Dios, Dios es el que puede tomar el control de nuestra vida. Un último inciso, como lo podemos ver, y busquen mi rostro en su angustia. Mire, la parte final podría yo decir, ¿qué es lo que nos hace doblegar a nosotros? Porque cuando nosotros decimos, no, yo sí no tengo alguna cosa que me pueda afectar, no me pueda afectar nada, somos nosotros fuertes, nosotros decimos, no, soy yo el que sabe, el que conoce más, pero cuando nos llegan las luchas, los obstáculos, nos deprimen, se nos va el gozo. Ahí es donde nosotros ya no sabemos cómo qué hacer en medio de esa situación. En su angustia me buscarán, pero cuando llegan las dificultades, los problemas, entonces sí, ya no puedo más, ya no aguanto, me quiero quitar la vida. Es lo primero que nosotros buscamos en nuestra vida. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos, mejor nosotros decimos, mejor, como muchos dicen, mejor me desvivo. Porque cuando nosotros no sabemos cómo lidiar quizás con nuestra vida, lo primero nosotros vamos quizás para solucionar, o porque nosotros no aguantamos, por eso nosotros realmente nos desviamos o nos descontrolamos. Pero el inciso D dice, buscar su rostro en oración. Ahí es donde nosotros nos doblegamos. Ahí es donde el ego del ser humano se va. Pero ¿hasta cuándo? ¿Dónde? Quizás en una cama, quizás porque
Podría mencionar en muchas áreas. Quizás cuando ya no hay dinero, entonces sí, Señor, ayúdame, dame un trabajo. Pero cuando Dios nos da el trabajo, nosotros lo dejamos al Señor por un lado. Por eso nuestro primer punto, una relación en fe. Es decir, nosotros debemos tener esa relación con nuestro Dios, pero manteniendo nuestra fe, buscando su rostro en oración. ¿Cuándo? Hasta que nos caigamos, no sé, en algún problema, no. Hasta cuando estemos angustiados, no. Es donde nosotros quizás tenemos nuestro problema. Yo diría, ahí es donde nosotros tenemos nuestra debilidad. Porque hasta que nosotros sentimos que ya no podemos y nosotros decimos, hermano, realmente yo sí ya no puedo con la vida. La vida me ha sido tan difícil. Realmente ya no puedo más. Ahí es donde nosotros, yo diría, buscamos la ayuda. Pero no debe de hacer así hasta que nosotros estemos sufriendo. No quiero decir de que nosotros no es la solución para buscar en salir, sino que cuando nosotros o nos sentimos de esa manera, no necesitamos esperar más, necesitamos rendir nuestra vida delante de Dios. O cuando nosotros estamos bien, necesitamos nosotros permanecer buscando a Dios. Eso es tener una relación en fe delante de nuestro Dios. Segundo punto, persevera todo tiempo, persevera todo tiempo. En esta parte lo podemos ver entonces, Oseas capítulo 6, versículo 6. Un poquito más adelante del texto que hemos leído al inicial, pero dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Me gustó más esto, porque dice, porque misericordia quiero, no sacrificio. O sea, es decir, por eso estaba poniendo acá, pero entonces cuando vemos persevera todo tiempo, es decir, persevera. Cuando nosotros queremos perseverar, entonces vamos viendo cómo nosotros podemos perseverar, porque misericordia quiero. Es decir, nosotros debemos tener misericordia, o es decir, nosotros debemos vivir entonces en misericordia. Un inciso A. Cuando nosotros, me gusta mucho como dice, gloria sea el nombre de nuestro Dios. En San Mateo, si no me equivoco, creo que es el capítulo 9, en su versículo 13, si no me equivoco en esta oportunidad. Pero el maestro dice, id y aprended qué significa. Santo Dios. Por eso puse el inciso A aquí. Devoción de lectura bíblica, es decir, nosotros mantenernos alimentándonos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros la hacemos, entonces es que nosotros tenemos una devoción de lectura, es decir, nosotros no perdemos un momento. Cuando tenemos un momento, nosotros abrimos nuestra Biblia. Quizás alguien me pueda decir, pero ¿cómo puedo tener mi lectura? Yo trabajo, yo no tengo tanto tiempo de estar en casa, solamente mantenerme leyendo. Tengo mi familia, tengo mi obligación, debo darle de comer a mis hijos. Debo también pagar mis biles, mi luz, mi agua, no sé cuáles son los biles que usted paga. Y claro, yo lo entiendo, pero podría decir hasta hoy en día, nosotros tenemos más posibilidad de accedernos en nuestra Biblia. ¿Dónde?
ya que nosotros nos gusta tener nuestro dispositivo, como decía alguien, si es un iPhone, pues también lo puede tener ahí. Si es en cualquier otro dispositivo, pero en algún lado tiene acceso sin que tenga que traer una Biblia física. Pero si usted tiene la oportunidad de tener una, por supuesto, es tan precioso tener nuestra Biblia con nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra devoción de lectura, es que nosotros, ¿qué sucede ahí? Perseveramos o permanecemos en la palabra de Dios. Seguimos activos delante de Dios. Cuando dice San Mateo 9:13 que menciono, id y aprended. O sea que nosotros, ¿cómo nosotros debemos, y puedo recalcar todavía, cómo nosotros podemos alcanzar, tener una fe sólido delante de Dios? Solamente manteniendo entonces nuestra devoción de lectura, ahí es donde crece nuestra fe. Pero a lo que voy es, ¿cómo nosotros podemos saber conocer entonces de nuestro Dios? ¿Cuál es su buena voluntad de nosotros? Solamente en su palabra. Alguien que realmente dice ama a Dios, pero no le gusta la lectura, no le gusta ni una enseñanza, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero hoy en día donde nosotros podemos tener, quizás no hay una Biblia precisamente, pero tú tienes la oportunidad, y podría decir en este día, tienes la oportunidad de acceder quizás en las redes. Ahí la palabra de Dios, Dios mismo te está dando esa oportunidad en este mismo instante. Solamente nosotros podemos entender entonces, o Dios nos da la sabiduría, ¿cómo? A través de la palabra de Dios, por supuesto orando, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento para entender. Entonces dice aquí en el inciso D, como mencionaba, mismo Mateo, id y aprended. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Porque el Señor Jesús decía, porque yo no he venido, entonces Él dice, a buscar a justos, sino que yo he venido para buscar que tengan arrepentimiento a los perdidos, dice, y que tengan arrepentimiento. Entonces nosotros debemos permanecer delante de nuestro Dios, es decir, perseverar en todo el tiempo. No sé, manteniendo nuestra lectura, quizás no tenemos nuestra Biblia, pero usted lo tiene quizás acceso. Una alabanza le puede edificar, una alabanza le puede llenar su vida. Quizás en ese momento esté triste, quizás en ese momento se siente solo, sola, pero ponga una alabanza, por lo menos va a ver que Dios mismo le dará consuelo, Dios mismo le dará las fuerzas, Dios mismo va a aumentar su fe, Dios mismo le va a traer esa paz. Pero ¿qué sucede a nosotros cuando nosotros estamos de esa manera? No sabemos qué hacer, nosotros no tenemos el acceso, quizás no abrimos nuestra Biblia. Fácilmente Dios nos esté dando una palabra a través de su palabra, quizás a través de una alabanza. Pero para nosotros, en vez de llenarnos más, estarnos perseverando, nosotros abrimos, quizás nosotros empezamos a escuchar músicas que nos invitan, nos hace pensar quizás en regresar atrás, donde nosotros quizás empezamos a tener recuerdos. Santo Dios, ¿cómo nosotros podemos perseverar? ¿Cómo nosotros podemos avanzar? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver, pero entender del hacer misericordia, es decir, nosotros tener la misericordia, hacer misericordia, o sea que alguien necesita. Quizás nosotros no podemos ayudar, yo podría decir con dinero. Santo Dios, qué tan bueno fuera que si nosotros un día nos da el Señor la oportunidad de ir y dar, quizás apoyar.
Pero lo que sucede, mire, nosotros quizás buscando ir a ayudar quizás a las demás personas, pero si dentro de nuestra familia de nosotros necesita ayuda, ahí es donde nosotros quizás no sabemos, y por eso nos da a entender esto, porque misericordia quiero. Es decir, nosotros, es bueno que nosotros seamos misericordiosos, quizás aportando nuestra granita de arena, pero quizás nosotros nos vamos muy lejos y en nuestra familia nosotros nos vemos afectados, y siempre dice la palabra de Dios que nosotros dentro de nuestra familia, para entonces para afuera nosotros empezamos entonces con nuestra vida a practicarlo, y estoy seguro no es tan fácil. O sea, que es decir, yo mismo quizás en algunas otras veces he dicho, ¿cómo me gustaría viajar en el mundo, ir hasta por allá, no sé, en Sudamérica, llevar la palabra de Dios? Y me hago la pregunta, ¿no hay necesidad aquí alrededor nuestro? Hay, por supuesto. ¿Y por qué nosotros queremos ir en otro lugar? Y si dentro de nuestra familia necesita quizás de la palabra de Dios, ahí es donde nosotros necesitamos que Dios nos guíe. Porque como mencionaba, Jesús menciona esto, hace recalcar, hace mencionar, id y aprended qué significa. O sea, nosotros debemos de entender lo que estamos viviendo. Pero no lo podemos entender si no estamos escudriñando la palabra de Dios. No podemos entender si no tenemos nuestra oración, como ya mencioné en la anterior. Teniendo nuestra oración, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, dame entendimiento, dame el recurso que necesito. Si es para ir a predicar la palabra de Dios, fácilmente te puedo decir, quizás tu compañero de trabajo necesita de la palabra de Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Quizás donde nosotros podemos llegar, quizás en una tienda, cuando nosotros saludamos, cuando nosotros decimos, ¿qué tal mi amigo? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Santo Dios, ahí es donde nosotros empezamos a avanzar. Pero sin que nosotros perseveremos en todo el tiempo con nuestro Dios, nos va a ser difícil. No vamos a entender qué es el hacer misericordia. Entonces, como ya mencioné, bien podría ser, está bonito, realmente es tan hermoso todo lo que podemos hacer, pero tiene que ver cómo nosotros tenemos que hacer. Es decir, que Dios nos ayude para hacer entonces, cumplir o seguir su voluntad. Un inciso C. Mire qué tan precioso. Cuando alguien que persevera en todo el tiempo, es decir, solamente quizás aunque esté en el trabajo, pero su mente está, Señor, dame otra alabanza, dame esta alabanza. ¿Y qué sucede? Aunque quizás esto sucede, si nosotros no oramos, quizás nuestras alabanzas no se nos quedan, se nos van en la mente. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de cantar, nuestra alabanza se nos va en la mente. ¿Por qué? Porque no tenemos oración, porque nosotros no buscamos a Dios. El inciso C dice amar a Dios o amar su presencia, o ama su presencia. ¿Qué decir? Amar a Dios es que ama su presencia. El que dice ama a Dios es que realmente está sometido en la presencia de Dios. Entonces no le cuesta hacer misericordia. No le cuesta entonces, si es necesario, quizás si he mencionado algunas otras veces, dar perdón. Quizás alguien pueda decir, hermano, puede hablar de todos los demás, puede hablar quizás de oración, de pecado, pero realmente el perdón, esto sí es mi lado débil. Porque ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a rebajar tan bajo? Mire, si usted supiera lo que me hayan hecho, realmente no lo perdona. Y nosotros siempre esto, como humanos que somos, nosotros decimos,
Cuando me muera hasta todavía me lo voy a recordar. Aunque estando muerto me lo voy a venir a espantar de noche. Bueno, no sé si alguna vez usted ha mencionado. Cuando nosotros quizás tenemos un temperamento o cuando nuestra emoción realmente está muy elevada, nosotros empezamos a hablar palabrerías, yo diría, ni tiene sentido. Pero el que ama a Dios, ama estar en su presencia. Aunque esté en el trabajo, está quizás, tiene la oportunidad quizás, o cuando tiene un tiempecito es que está aprendiendo su alabanza desde su trabajo. Cuando viene a la casa de Dios es que viene para darle esa alabanza, dándole gloria en el nombre de nuestro Dios. Santo Dios, es tan precioso. Cuando nosotros podemos ver entonces, inciso D, perseverar en todo tiempo o tener perseverancia en todo el tiempo es tener una vida consagrada, es decir, todos nosotros nos hemos guardado para Dios. Es que nosotros decimos, Señor, sé que fallo delante de ti. Señor, ayúdame para entender. Sé que realmente hay momentos donde yo no sé qué hacer. Señor, ayúdame para que sea yo más amable. Ayúdame para que sea yo más comprendible a las cosas que me suceden, a lo que me vienen. Entonces, cuando nosotros empezamos, es que Dios mismo nos empieza entonces para llenarnos. Dios mismo nos da entonces realmente el conocimiento. Nosotros mismos decimos, oh, yo sí quiero servirle a mi Señor. Yo sí quiero aguardarme para mi Señor. Porque no es nada más cuando el Señor dice que nuestro Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No estamos hablando de los cuatro paredes. Estamos hablando de nuestra vida. O sea que una vida consagrada, una vida limpia es la que viene el Señor. Entonces, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros podría mencionar de esta manera, cuando nosotros hemos aprendido a ser misericordiosos, es que nosotros ya amamos a nuestro Dios, amamos su presencia, amamos tener entonces una vida consagrada. Vamos en el último punto, dice, la unción de Dios. Yo podría mencionar en esta parte, podría mencionar cuando nosotros realmente estamos sometidos bajo la presencia de Dios o sometida realmente en obediencia delante de Dios, es que nosotros habrán evidencia. Tercer punto dice la unción de Dios. O sea, que decir nosotros estará en nuestra vida o está en nuestra vida. Leemos 1 Samuel 10:6 dice. Y esto es cuando, gloria sea el nombre de nuestro Dios, cuando Saúl realmente fue elegido como rey. Pero mire este pasaje dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Es lo más precioso. O sea que realmente tus hábitos sin tener a Cristo en tu corazón realmente es otra. Realmente quizás no tienes buenos hábitos. Quizás tus hábitos, no sé. Hay muchas de las cosas que podría mencionar. Pero realmente quizás tú no tienes alguno donde realmente donde sientes quizás algo muy precioso delante de Dios, o donde tú tienes realmente, quizás lo ves en alguien más. ¿Y qué es lo que nosotros nos sucede? Nosotros decimos, lo veo, lo admiro aquel hermano, o lo veo aquel cristiano, pero realmente, ¿cómo haya alcanzado?
¿cómo ha él salido en él? Yo quisiera, hasta ahí quizás queda. Pero cuando nosotros entonces, ya vimos el primero, el segundo punto, o sea que nosotros entregando nuestra vida en las manos de Dios, entonces el Espíritu de Jehová dice, vendrá sobre ti. Si podemos recordar nuestro pasaje que estábamos leyendo 6 en su versículo 3 en Oseas, proseguiremos a conocer a Jehová, dice. Solamente estoy recitando el último párrafo. Proseguiremos a reconocer a Jehová, gloria sea el nombre de nuestro Dios, y dice, y Él vendrá como a la lluvia tardía y como a la lluvia temprana sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí? Cuando nosotros, un inciso A, reposa el Espíritu Santo en mí y en ti, es que nosotros, ahí es donde nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida, o la unción de Dios. Es decir, nosotros tener la presencia de Dios. O sea que cuando nosotros oramos, realmente nosotros no solamente porque nos causa algo, quizás tristeza, dolor, nosotros empezamos a llorar, nos empezamos a chillar como un niño. No, sino que la presencia de Dios nos hace llenar y nosotros nos hace provocar nosotros quizás llorar, donde nosotros vemos qué grande es Dios, pero en su presencia yo podría decir, quizás es difícil que nosotros podemos explicarlo bien, pero donde nosotros reposará en nosotros su Santo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo en ti o en mí cuando nosotros tengamos esto. Como menciona aquí, en 1 Samuel, el pasaje que tenemos en nuestra pantalla, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Un inciso B, tener el poder de Dios en ti. O sea, es decir, cuando nosotros ha reposado el Espíritu en nosotros, es decir, nosotros hemos abierto nuestro corazón, cuando el Espíritu ya mora en nosotros. O sea, es que ahí es donde nosotros tenemos el poder de Dios, es decir, en nuestra vida. Aunque nosotros estemos en cualquier lugar, cuando nosotros decimos, Señor, grande ha sido en mi vida, tú me has ayudado, mira hasta dónde estoy. Te doy gracias porque tú me has ayudado. Señor, ayúdame porque aquí estoy, quiero continuar, seguir adelante. Es decir, tener el respaldo de Dios, porque ahí es donde nosotros tenemos el poder de Dios. Cualquier cosa que nos viene a nuestra vida, nosotros quizás no sabemos qué hacer, pero mismo el Espíritu nos empieza a guiar. El Espíritu Santo nos hace entender qué es lo que nosotros debemos de hacer o lo que no debemos de hacer. Hay muchas de las veces nosotros como persona, quizás nosotros quisiéramos expresarnos, pero muchas de las veces quizás no sabemos cómo llegar la persona, pero cuando el poder de Dios está en nuestra vida, en tu vida, Dios te pondrá las palabras, Dios te pondrá la persona. Hay un propósito de Dios entonces, tanto como en tu vida, como en mi vida, quizás para llegar quizás con alguien que necesita de Él. Un inciso D. O sea que no solamente Dios nos puede usar como un vaso o como un instrumento para llegar a alguien más. Un inciso C dice, canta himnos espirituales. Es decir, cuando nosotros le adoramos a nuestro Dios en nuestras alabanzas, Santo Dios, no hay tanto que nosotros lo hacemos porque el poder de Dios es la que dirige. Me hace recordar a alguien, decía, hermano, dice,
Realmente para mí Dios me usa en diferentes áreas. En la alabanza, mire, realmente me encanta, me llena realmente el adorar a Dios. Pero dice, cuando yo canto los coros, y yo también en algún momento yo he dicho también, quizás en un momento uno dice, como que hay algo más que nos mueve, es decir, el poder de Dios. Pero cuando nosotros quizás no estamos como a ese nivel, o no entender que es el Espíritu Santo que nos está moviendo, lo que nosotros hacemos es que nosotros detenemos. Nosotros decimos, ya no sigo, porque aquí es donde siento algo sobrenatural. Y es donde nosotros no debemos de hacer así. A mí me ha pasado, y he escuchado quizás a alguien más decir, me ha pasado a mí. Quizás en el momento empiezo bien, pero cuando siento como que hay algo sobrenatural, como me detengo. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas de las veces nosotros pensamos en qué dirán, porque quizás la persona no van a decir, oh, gloria a Dios, qué preciosa presencia de Dios. Yo sentí también cuando tú cantabas. No, te van a decir, mire, es que tú lo estás haciendo de emoción, es que solamente lo estás invitando, no porque solamente tú lo haces nada más. Muchas, yo podría decir, conclusiones nosotros como persona podemos sacar de alguien. Pero cuando alguien canta himnos o alabanzas espirituales, santo Dios, Dios empieza a moverse grandemente. Por último, un inciso D dice, es donde nosotros podemos tener entonces una familia bendecida. ¿Por qué? Porque teniendo el poder, la unción de Dios, o donde Dios nos guíe, todas las necesidades que hay en una familia, no solamente dentro de nuestra congregación, no solamente hay una bendición en nuestra iglesia, sino que también nuestra familia es bendecida por Dios, porque nosotros lo buscamos, le adoramos con todo nuestro corazón. Entonces, una adoración en espíritu es tan precioso en la vida de cada creyente. Hoy nos queda a nosotros. Si nosotros hemos pecado, alejado de Dios, hoy mismo nosotros necesitamos arrepentirnos y nosotros decir, Señor, yo quiero continuar, no quiero perder esa bendición. Me han venido problemas, me han venido dificultades y me ha hecho alejar de tu presencia. Señor, quiero volver. Y si tú en esta tarde tienes esa oportunidad, vuelva. Haz tu reconciliación delante de Dios, busque de Dios y Él te va a ayudar. En esta preciosa hora vamos a darle gracias por esta preciosa palabra y que el Señor nos siga llenando, bendiciendo a cada uno de nuestra vida. Gloria es el nombre de nuestro Dios. Demos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Seas tú bendiciendo nuestra vida en esta preciosa hora de esta tarde. En esta preciosa hora, Señor, lo entregamos en tus manos, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestra vida, que seas tú dirigiéndonos, Señor. Sé que puedan haber dificultades, puedan haber muchas cosas que nos pueda desviar de tu presencia, amado Dios. Pero en esta preciosa hora de esta tarde, Señor, lo entregamos nuestra vida en tus manos. Nos rendimos delante de ti. Si hay pecados en nosotros, perdónanos, oh Señor. Padre amado, si alguien en esta oportunidad está rindiendo su vida, está pidiendo perdón delante de ti, se está reconciliando delante de ti en esta preciosa hora, desde su apartamento, desde su hogar, desde, no sé, desde el camino donde va, Señor,